El milenio. ¿Cuántos saben qué es el milenio o qué conocen del milenio? ¿Qué hemos creído que es el milenio? ¿Qué nos enseñaron desde que empezamos en los caminos de Cristo que era el milenio? En cuanto al milenio, mis hermanos, hay tres posiciones. Está la amilenialista y la premilenarista. Esas dos son las principales. Hay una tercera que es el postmilenarista, pero esa, mi hermano, la vamos a ver o casi no la vamos a ver porque muy pocos seguidores los que tiene. De hecho, son muy pocos. Casi nadie abraza esa posición. Las más abrazadas son estas dos que vamos a ver en esta noche. La amilenarista y la premilenarista. Estas dos posiciones. Vamos a ver, para tener claro los argumentos de las dos posiciones, vamos a empezar a ver los argumentos de los premilenaristas. Los argumentos de ellos. Vamos a ver el pasaje clave que ellos usan para poder justificar su posición. Lo encontramos en Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y lo vamos a leer. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este es el pasaje clave en el que los premilenaristas se fundan o desarrollan toda su doctrina, toda su posición en cuanto a esto. Otro argumento que usan ellos, el segundo argumento, es que van a haber dos resurrecciones. Apocalipsis 20 del 4 al 5, vemos que dice: y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Dice: y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Aquí vemos que desde el punto de vista premilenarista hay dos resurrecciones. Se habla en el primer, no volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Y después de eso va a haber otra resurrección cumplidos los 1000 años. Entonces, dentro del punto de vista premilenarista van a haber dos resurrecciones, una al inicio del milenio y otra al final del milenio. Ellos dicen que esto es evidencia de un reino que debe ser interpretado literalmente, porque las palabras griegas que se usan en griego, que se traducen por vivir, es una palabra que significa, según ellos, resurrección en el cuerpo. Debe significar resurrección tanto en el verso 4 como en el verso 5. Es una palabra que se deriva de la palabra raíz griega que es zoe, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que estas dos palabras significan volver a la vida, resucitar, y que no podemos decir que en uno significa una cosa, no significa volver a la vida, y que en el otro sí significa volver a la vida.
Vamos a ver por qué ellos dicen esto. El tercer argumento que ellos tienen es el siguiente. Ellos dicen que habrá paz mundial por los 1000 años, ¿verdad? Dice que no estará restringida esta paz solo para los humanos, sino también para los animales. Busquen Isaías 11, del 6 a 7, para que tengamos el concepto claro que manejan los premilenaristas. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Esto no está restringido, esta paz que habrá en los 1000 años, dicen ellos, no va a estar restringido solo a los humanos, sino que también los animales tendrán parte en él. Aunque la naturaleza exacta de este reinado no se explica, ellos, como recompensa a la fidelidad, participarán con él en la gloria que es suya. Este reinado de Jesucristo no se especifica cómo va a ser, pero van a tener participación en ellos. Israel tendrá un lugar especial en el milenio. Sin embargo, los premilenaristas no están de acuerdo en cuál va a ser el papel específico de Israel en ese milenio. El argumento 4 que ellos dan es que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, como lo vemos en 1 Corintios 15, 22 al 24. Pablo utiliza los adverbios que yo marco ahí en rojo, luego y luego, lo marco 2 veces. En el griego es epeita, y el primer luego que vemos ahí dice las primicias, luego es en el griego dice epeita. Después el otro luego que dice luego el fin es eita en el verso 24, como vemos, y esto indica secuencia temporal. Podría haber utilizado otro adverbio que es tote para indicar sucesos simultáneos, pero Pablo no lo hizo. Usó 2 vocablos griegos que indican secuencia temporal según este argumento que dan los premilenaristas. Entonces, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Es decir, desde el punto de vista de ellos se hablan de 2 tiempos diferentes, no seguido uno del otro, sino con cierta distancia entre ellos. Aunque se habla específicamente de 2 resurrecciones solamente en Apocalipsis 20, hay otro pasaje que insinúa bien una resurrección de un grupo selecto. Por ejemplo, Lucas 14:14. Vamos a ver qué dice Lucas 14:14. Y serán bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ellos hacen un énfasis aquí de que este texto habla de una resurrección selecta, no una resurrección de todos, sino de un cierto grupo selecto. Y el 20:35, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí nuevamente ellos dicen, se hace mención de la resurrección de un grupo selecto. Este es el 4º argumento que ellos dan. Estos argumentos usted los puede buscar en la teología sistemática de Millard Erickson. Millard Erickson es para muchos uno de los más grandes teólogos que hay
en cuanto a teología, en cuanto a la Biblia. Millard Erickson abraza el premilenarismo. Sin embargo, él ahí mismo, si usted lo lee, si usted busca su teología sistemática y lo lee, él encuentra algunas deficiencias en esta posición, pero sin embargo es la que él abraza, la que él cree que es la mejor posición en cuanto al milenio. Viendo estos puntos, estos son los puntos principales del premilenarismo. Son como decir el fundamento de donde ellos desarrollan toda su doctrina. Entendiendo estos puntos, usted va a entender toda su doctrina. Son las columnas principales de esta doctrina. Y les refiero a la teología sistemática de Millard Erickson, por si ustedes también quieren buscarlo. Ahora veamos la posición del amilenarismo. Vamos a ver, ¿qué es el amilenarismo? ¿Dónde ocurre el amilenarismo? Apocalipsis 1:4, veamos a Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Se habla del trono de Cristo, por lo tanto se infiere que está en el cielo. El 3:21 dice: al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Nuevamente se infiere que está en el cielo el trono de Cristo. El 4, el verso 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El verso 10 del 4 dice: los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en su trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos textos dejan claro que se ve de que Jesús está sentado en un trono. ¿Qué ideas o creen ustedes que se infiere o qué puede usted entender o comprender cuando se habla de alguien sentado en un trono? Que está reinando, ¿verdad? Entonces podemos ver desde el punto de vista milenarista, por estos versículos, que para ellos el reino de Cristo, donde Cristo reina, va a ser sentado en el trono, en el cielo. Está en el cielo. Por eso dicen que el reino ocurre en el cielo. Y estos versos los usan ellos para justificar esta posición. El reino de los 1000 años sucede donde están las almas de los mártires separadas de sus cuerpos. Porque leemos en Apocalipsis 20, búsquenlo, Apocalipsis 20, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces el reino sucede donde Juan vio las almas. ¿Dónde las vio? Donde estaban los tronos, ¿verdad? Es una visión y él habla las almas. Él no habla de personas, él no habla de humanos ya resucitados, él habla de almas, ¿verdad? Entonces, por esto también ellos infieren que Jesús está en el cielo y que las almas reinan con Jesús en el cielo. Entonces van entendiendo estos argumentos de parte de ellos, ¿verdad? El reino de los cielos sucede donde Jesús vive, porque leemos: y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Se entiende por lo que hemos leído que está en el cielo. Es en el cielo que se presenta al Cordero
como lo vemos en Apocalipsis 5, busque Apocalipsis 5, es bueno que lo busque porque esto le va a permitir entender bien. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Es en el cielo que se presenta a Jesús como el Cordero, tomando el rollo de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Jesús toma este rollo de la mano del bendito Padre Celestial. Por lo tanto, ellos dicen, el reino de los 1000 años sucede en el cielo. Tiene su inicio con Jesús en el cielo y con las almas que están con Jesús en el cielo. Vamos entendiendo la posición de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter de este reino del que hablan ellos? Del reino amilenarista. Es juzgar junto con Cristo. Las almas redimidas en el cielo alaban a Cristo por sus juicios justos. Se describe continuamente a estas almas como tomando parte en todas las actividades del Maestro. Se sientan con Él en su trono. Apocalipsis 3:21 dice de la siguiente forma: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Entonces, estas almas que están con Jesús, los que van a reinar con Jesús, van a estar con Él en su trono, están con Él sobre el monte de Sión, según Apocalipsis 14:1, cantan delante de su trono, según Apocalipsis 14:3, 15:3, y verán su rostro en Apocalipsis 22:4. Vea lo que dice Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahora, cuando se habla del monte de Sión, ellos, como vimos la semana pasada, ellos sugieren, como muchos sugieren, de que Apocalipsis está lleno de simbolismo y no debemos tomar el monte de Sión como algo literal, sino por lo que el monte de Sión vaya a representar, ¿verdad?, para ellos. El carácter del reino es vivir con Cristo. Apocalipsis 25 dice: vivieron y reinaron con Cristo. El carácter del reino es participar en la gloria real con Cristo. Es la primera resurrección. La primera resurrección es el traslado del alma desde esta tierra pecaminosa al cielo santo de Dios. Es decir, para ellos, la primera resurrección no es como la ven los premilenaristas, sino que la primera resurrección es el traslado del alma desde la tierra pecaminosa al santo cielo de Dios, donde está el bendito Dios. De todo esto vamos a ir viendo más detalles que van a aclarar tal vez preguntas que ustedes vayan a tener. Paralelismo progresivo. Ellos apelan al paralelismo progresivo para poder entender bien el libro de Génesis. Pónganle mucha atención a esto, porque esto es fundamental para poder entender bien el amilenarismo. ¿Qué es paralelismo progresivo para ellos, teológicamente hablando? Es el punto de vista en donde se ve el libro de Apocalipsis en 7 secciones que corren paralelas, cada una de las cuales describe a la iglesia, al mundo, partiendo desde el tiempo de la primera venida de Cristo hasta llegar a la segunda venida. Es decir, en el Apocalipsis hay 7 secciones que corren paralelas, cada una de ellas. Entonces, para poder entender bien toda la trama de Apocalipsis, tenemos que ver estas 7 secciones que describen un mismo evento. Es decir, la primera sección describe el mismo evento de la segunda sección y así hasta las 7 secciones. La primera de estas secciones se encuentran del capítulo 1 al capítulo 3.
Al leer las cartas hay dos cosas que nos llaman poderosamente la atención, las cartas que están del 1 al 3. Primera, hay referencias bien concretas a acontecimientos, personas, lugares y lugares de tiempo en el que el libro de Apocalipsis fue escrito. El libro de Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias, según vemos en los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Entonces no podemos separar Apocalipsis, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis del resto, no podemos separar, porque hay quienes dicen que las primeras 3 capítulos es como una adición que se hizo posterior. En segundo lugar, los principios, elogios y advertencias que estas cartas contienen tienen un valor para las iglesias de todos los tiempos, no solo para ellas, para todos. ¿Se acuerdan cuando en el estudio de la Iglesia de Cristo yo prediqué cómo las 7 iglesias representan la iglesia en todo su peregrinar por la tierra, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. El libro de Apocalipsis estaba dirigido a las iglesias del primer siglo. Su mensaje se refería a sucesos de esa época y era por ende significativo para los cristianos de ese entonces. Pero dado que el libro también era para las iglesias de todas las edades, su mensaje tiene relevancia aún para nosotros el día de hoy. Entonces tengamos esto presente. El Apocalipsis en su sentido original fue escrito para las 7 iglesias que salen en los primeros 3 capítulos, y por aplicación también nosotros podemos aplicarlo a nosotros también, pero originalmente fue para las 7 iglesias que salen en los capítulos 1 y 3. Aquí se me desordenó el orden de aparición, pero dice, la segunda de estas 7 secciones es la visión de los 7 sellos que aparecen del 4 al 7. Esa es la segunda sección. Juan ve allí a Dios sentado en su trono resplandeciente, luego ve al Cordero que ha sido inmolado, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Juan ve a Jesús tomando el rollo sellado con 7 sellos de la mano del que está sentado en el trono, es decir, de Dios, lo que indica que Cristo ha logrado una victoria decisiva sobre las fuerzas del mal y por eso es digno de abrir los sellos según el capítulo 5. Entonces ya en el capítulo 4 y el capítulo 5 vemos que ya Jesús triunfó, que ya reina desde estos 2 versículos, desde estos 2 capítulos, porque fue el único digno de tomar el rollo porque venció las fuerzas del mal. Los sellos son rotos entonces y describen diversos juicios divinos que van a caer sobre el mundo según el capítulo 6. En esta visión vemos a la iglesia padeciendo pruebas y persecución con el trasfondo de la victoria de Cristo, según el capítulo 7. Entonces vea que ya desde estos capítulos, desde el 4 al 7, vemos a Jesús triunfando, a Jesús reinando y la iglesia ya padeciendo persecución con un trasfondo de Cristo venciendo también. Nota, cada una de las 7 termina con una indicación de que ha llegado el fin del tiempo, en cada una de las secciones. ¿Cómo sabe uno dónde termina una y dónde empieza la otra? Porque al final se da una referencia o una indicación a que ha llegado el tiempo o el cumplimiento de esas cosas. Por ejemplo, vea lo que dice Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Esto, como vemos, es una sección que habla de la terminación de los juicios que están, de los eventos que están del 4 al 7. Perdón, la tercera sección que encontramos en los capítulos del 8 al 11, vemos las 7 trompetas del juicio.
En esta visión vemos a la iglesia vengada, protegida y victoriosa. En esta sección se termina con una clara referencia al juicio final en el 11:18. Entonces, al final del capítulo 7, una referencia a que había un juicio. Había un juicio y ellos querían que los montes cayeran sobre ellos para protegerlos de ese juicio. Aquí vemos en el 11:18 también una referencia a un juicio final. La cuarta sección va de los capítulos 12 al 14. En esta sección la mujer da luz a un hijo, en tanto que el dragón espera para devorar a ese hijo en el capítulo 12. Continúa una oposición del dragón que representa a Satanás, una oposición del dragón contra la iglesia en el 12:17. Esta sección termina con una descripción figurativa de la venida de Cristo para el juicio en el 14 y versículo 15. Vea lo que dice, 14 y 15. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces vemos aquí una forma figurativa también del juicio. ¿Verdad usted cómo se van viendo juicios un juicio final en cada una de las secciones? La quinta sección la encontramos entre los capítulos 15 y 16. Se habla de las 7 copas de ira, la visitación final de la ira de Dios sobre aquellos que permanecen impenitentes en el 16:11. Esta sección también concluye con una referencia al juicio final. Vea el 16, capítulo 16, versos 19 y 20. Dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Hay otra referencia en esta sección a un juicio final. La sexta sección va del capítulo 17 al 19. Ahí se menciona la caída de Babilonia y las 2 bestias. Babilonia representa a la ciudad mundana, a las fuerzas del secularismo y de la impiedad que se oponen al reino de Dios. Eso es lo que representa la Babilonia, no como muchos dicen que es la iglesia católica, ¿verdad? Que odian tanto a la iglesia católica que dicen es la iglesia católica. Una vez más vemos claras referencias al fin de los tiempos, al llegar a la conclusión de esta sección en el 19:11. El 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El 19:19. Y vi a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nuevamente hay un juicio final. Vemos que en cada sección ha habido un juicio al final de la sección. La séptima sección y la última van del 20 al 22, y se habla de la condenación del dragón, que es Satanás. El juicio final y el castigo final de los malvados son descritos al final del capítulo en el 20:14. Esta sección describe el triunfo final de Cristo y de su iglesia y el universo reservado, llamado aquí Nuevo Cielo y Nueva Tierra. Esto es lo que ellos llaman entender estas 7 secciones paralelamente, ¿verdad? O sea, cada una es una forma de ver un mismo suceso, en otras palabras. Y vamos a ir viendo por qué.
Este paralelismo progresivo, vemos que el juicio final ya fue brevemente descrito en el 6 del 12 al 17. Ahí usted puede ver que es brevemente descrito el juicio final. No es manifestado en plenitud de detalle hasta que llegamos al capítulo 20 del 11 al 15, donde ya ese juicio final descrito en el 6 es detallado más plenamente en el capítulo 20 del 11 al 15. El gozo final de los redimidos en la vida por venir ya fue insinuado en el 7:15 al 17. No es hasta llegar al capítulo 21 que encontramos una descripción detallada en el capítulo 21, 1 y 22:5. ¿Ve dónde están los paralelismos? A esto se le llama paralelismo progresivo. Entonces, cada una de las secciones está hablando de un mismo evento, una misma situación, nada más que visto desde otra óptica. Punto de vista. Ajá. Progreso, en esto no vamos a ver progreso solo en cada una de las secciones del libro, sino también del propio libro de Apocalipsis. La primera mitad del libro, del 1 al 11, se describe la lucha sobre la tierra, presentando a la iglesia durante la persecución que se inflige en el mundo, del 1 al 11. Y vea lo que se describe del 11 al 22. Nos da el trasfondo, un trasfondo espiritual más profundo de esta lucha, exponiendo las persecuciones de la iglesia por parte del dragón y sus ayudantes. Pero ya en el 1 al 11 es como decir visto desde la tierra, y del 11 al 22 es visto como desde el cielo, ya a un nivel espiritual. Eso usted lo puede ir comparando, lo puede estudiar ahí, esto en su tiempo privado de estudio. Y va a ver entonces que la primera sección se habla un punto de vista desde la tierra y que la segunda sección es ya el punto de vista espiritual, hablando de un mismo evento. Por eso las 7 secciones hablan de un mismo evento, no de eventos diferentes. Por eso la condenación de Satanás será hasta el final del libro. Estamos entonces, mi hermano, teniendo esto claro, porque era necesario tener esto claro, estamos listos ahora para pasar a la interpretación de Apocalipsis 20 del 1 al 6, que es el único pasaje de la Biblia que habla explícitamente de un reino de 1000 años. Leamos Apocalipsis 20 del 1 al 6 para tener claro lo que vamos a estudiar. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Y los arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En esto que leímos, note usted que Satanás es atado por 1000 años. ¿Se acuerdan en el estudio que vimos de la tribulación, el significado, ¿verdad? O el simbolismo de 1000, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que describía un tiempo largo, una cantidad de tiempo, y que no propiamente era algo literal, sino que en el idioma bíblico se usa para hablar de un tiempo largo. Bueno, tengamos eso presente en estas lecturas.
Satanás es atado por 1000 años y después es arrojado a un lugar llamado el abismo. El propósito de este encadenamiento es para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Así lo dice el texto. Recordemos los símbolos abundantes en Apocalipsis. 1000 años, mis hermanos, es una interpretación de un periodo completo, un periodo muy largo de duración indeterminada. Recuerde que ya lo habíamos visto en el estudio de la pretribulación y la posttribulación. El lago de fuego, mencionado en los versículos 10, 14 y 15, representa obviamente el lugar del castigo final. El abismo mencionado en los versos 1 y 3 no ha de ser un lugar de castigo final, es transitorio. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es transitorio ese lago de fuego que se menciona ahí? ¿Por qué Satanás es atado o condenado? Como vemos en el verso 22. Vamos a ver por qué. Recordemos que Israel fue el depositario de la revelación especial de Dios y las demás naciones estaban en la oscuridad de su ignorancia. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? ¿Cuál era el único pueblo que siempre andaba en las cosas de Dios mientras que los demás estaban llenos de ídolos y en otras cosas? ¿Verdad? Eso es claro, mi hermano. Eso está claro. Pero Dios, dice dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia de esas naciones que no querían nada con Dios, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar, en todas las naciones, en todo rincón de la tierra, a que se arrepientan, dice Pablo en Hechos 17:30. Entonces este texto como que, ¿verdad? Como que confirma que Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia de esas naciones que no querían nada con Dios, cuando solo era Israel y Dios. Mateo 28:19 dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cuándo hubo un mandamiento de esos antes de la resurrección de Jesús? ¿O antes de que Jesús viniera? No hay, ¿verdad? Ir a todas las naciones, bautizarlos en el nombre, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, estos textos, mis hermanos, nos vienen a sugerir que hay un nuevo inicio, una nueva era para las naciones. Israel ya tenía su relación con Dios. Dios decía que Israel era su especial tesoro. Pero para las demás naciones no había. Es decir, no era que no podían venir, sí podían venir. Pero no había una oferta abierta para las demás naciones, digámoslo así, antes de Jesús. Se podría predicar el evangelio, mis hermanos, a todas estas naciones que andaban encadenados, mis hermanos, en pos de otros dioses. ¿Y por qué cuando Jesús viene y triunfa sobre el diablo en la cruz, ahora sí da el mandamiento de ir a predicar a otras naciones? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿venció a quién? Hay evidencias de que Satanás fue atado para que los amilenaristas puedan decir que eso se refiere cuando Jesús venció a Satanás. ¿Hay evidencias de eso? No. Hay evidencia de que Satanás esté atado. Vean lo que dice Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Leámoslo, busquémoslo para ver el contexto. Mateo 12:29. Leamos desde el 25 para tener el contexto claro. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién la echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué dice? El reino de Dios. El reino de Dios.
Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero qué? No le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Está hablando, según el texto 28, donde Jesús dice, pero si yo por el Espíritu echo fuera demonios, ciertamente, ¿qué dice? Ha llegado. Esa palabra está, ¿en qué tiempo verbal está? Presente, ¿verdad? Y después viene y dice que cómo puede entrar alguno a la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. ¿Lo ató Jesús para que llegara el reino de Dios a la tierra? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque está en tiempo presente. Entonces tenemos la primera referencia a que Satanás fue atado. Y se usa el mismo verbo, el mismo griego. Y si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces tenemos por parte de Jesús la mención de la llegada de un reino. ¿Ustedes creen que el reino de los 1000 años, si es de Jesús, es un equivalente a decir que es el reino de Dios? Teológicamente sí, porque Jesús es Dios. Y son una misma causa, un mismo propósito. Jesús les refirió otra parábola diciendo, Mateo 13, del 24 al 30. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una semilla en su campo. ¿A qué se compara? Perdón. El reino de los cielos. Jesús está comparando el reino de los cielos. Tengamos eso presente. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces Jesús está comparando el reino de los cielos, mi hermano Martín, pero al comparar el reino de los cielos, Jesús viene y dice que un hombre entró y sembró cizaña entre el trigo, en medio del reino de los cielos, porque está haciendo una comparación. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla a tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranques también el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Entonces vemos que Jesús compara el reino de los cielos a un campo en donde sembró trigo, pero el enemigo llegó y sembró cizaña. Entonces, mi hermano Martín, podemos ver ahí una referencia a que el reino de los cielos va a implicar el actuar del enemigo. Pero vamos a avanzar un poco más. Pero ya ahí más o menos empezamos ya a responder su pregunta más centradamente. Porque Jesús hace una comparación con una parábola en donde quiere figurar el reino de los cielos y que en ese reino de los cielos el enemigo también se va a mover. El reino de los cielos también es semejante, Mateo 13 del 47 a 50. Nuevamente hablando del reino de los cielos. También es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y cegarán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí tenemos a Jesús haciendo nuevamente una referencia al reino de los cielos y comparándola con una red. Pero muchos dicen, pero es que ahí dice que es al fin del tiempo. ¿Cómo va a separar? Sí, pero ese va a ser el juicio que va a ser al fin del tiempo. Pero no es que el reino va a ser al fin del tiempo. Debemos entender bien el texto. Vea lo que dice. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y recogerán los malos de los justos y los arrojarán
en el horno de fuego. No está diciendo que el reino de los cielos del que habla Jesús va a ser al final, sino que la selección de los malos y los buenos va a ser al final. Vea usted qué interesante lo que dice Lucas 10:17, búsquelo. Hermano, yo quiero que usted note de que en este estudio estamos viendo mucho más Biblia que en otros, ¿verdad? Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Amén. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Entonces dice que estos 70 misioneros a los que Jesús envió regresaron todos felices porque los demonios se les sujetaban. Y Jesús viene y dice que vio a Satanás caer del cielo. Pero les dice: no se regocijen. Bueno, antes de eso les dice que les dio potestad, ¿verdad?, sobre el poder del enemigo y que no les podía hacer daño. Y les dice: pero no se regocijen de eso, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Aquí hay otra referencia a que los cristianos tenemos poder sobre Satanás, dado por Cristo. San Juan 12:31 dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se usa el vocablo griego ekbaio. ¿Dónde se usa ese vocablo griego ekbaio? Se usa en Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo. El vocablo griego de Apocalipsis 23 es bayo. Ekbaio y bayo vienen de la misma raíz. Arrojado y fuera. Ajá, entonces vemos que San Juan 12:31 y Apocalipsis 23 usan el mismo vocablo para decir que el diablo va a ser echado afuera, y el otro lo usa para decir que va a ser arrojado al abismo. ¿En qué contexto está esto? Vemos que se habla de la misma raíz, y vamos a ver que debemos notar, y no dejemos de notar, que San Juan 12:31 está relacionado con la muerte de Jesús en la cruz, donde atraerá no solo judíos a la cruz, sino también gentiles. En Jesús se le abrió las puertas a los gentiles. Por eso Satanás, por eso se usa la misma raíz griega en San Juan 12:31 que en Apocalipsis 23. Y si le agregamos que Apocalipsis 12:31, San Juan 12:31 está relacionado con la muerte en la cruz, en donde Jesús abría la puerta también para los gentiles, podemos entender entonces que se está refiriendo al mismo evento donde el diablo va a ser atado. Y hermano, de todos estos textos podemos concluir que Satanás fue atado por toda la era del Evangelio. Y ese atado no es sinónimo de cero actividad, sino de limitación. Por eso el diablo se lleva a Jesús en las tentaciones y lo pone en el pináculo y le ofrece, ¿qué le ofrece? Todos los reinos del mundo, ¿sí o no? Se los ofrece. ¿Y quién le quitó las llaves al diablo de esos reinos? Jesús, ¿verdad? Y lo destronó, lo despojó de autoridad, le quitó las llaves de todo. Ya el diablo ya no podía, después de la cruz, ya no le pertenecía al diablo todos esos reinos, le pertenecen a Jesús. Pero entonces vemos al diablo que sigue actuando. Entonces no podemos concluir otra cosa, es que ese triunfo de Jesús representa sometimiento del diablo hacia Jesús, pero no cero actividad de parte del diablo. También. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y vi un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo cerró y selló sobre él,
para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, esto es Apocalipsis 20 del 1 al 3. Ahora vea lo que dice Apocalipsis 20 del 4 al 6. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad de juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces tenemos del 1 al 3 1000 años, y del 4 al 6 1000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que se hablan de 2000 años. No hay razón, como dicen los premilenaristas, que se hablan de dos periodos diferentes. Es el mismo. Es el mismo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Es decir, los que van a juzgar con Cristo, van a estar sentados con Cristo, van a tener autoridad para ejercer juicios ellos mismos. Seguro van a ser dotados espiritualmente para poder ejercer, para poder juzgar, para poder emitir juicios. Es correcto. ¿Dónde van a estar estos tronos? Como ya vimos, en el cielo. ¿Verdad? Vea lo que dice el 24. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es decir, está claro que está en el cielo. Todo eso ya lo hemos visto. El periodo de 1000 años descrito en estos 6 versículos es el mismo. Los versículos 1 y 3 describen lo que sucede sobre la tierra durante ese tiempo, y los versículos 4 y 6 describen lo que sucede en el cielo. Paralelismo progresivo. Una es la visión del cielo y la otra la visión de la tierra. Sigue siendo igual. Apocalipsis tiene que ver mucho con la justicia de los perseguidos. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió la autoridad para juzgar. Apocalipsis 24. Vea lo que dice Mateo 19:28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando Jesús se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, dice, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Es decir, que es que va a haber 2 reinos de Jesús, uno con los 12 apóstoles y otro en los 1000 años, con toda la gente. No, ¿verdad? Se está refiriendo al mismo evento. ¿Y quiénes se van a sentar con él? Los que mueran en Cristo Jesús, desde que Jesús murió hasta que Él venga. De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, está hablando a los que estaban con Él, que me habéis seguido, también se sentarán conmigo sobre los 12 tronos. ¿Salen esos 12 tronos también en Apocalipsis 20 y 21, sí o no? Sí. ¿Sí salen? ¿Quiénes se sientan en estos tronos? Vamos a hacer aquí un análisis gramatical para que lo vean. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados. Esto es, los que han muerto, ¿verdad? Obviamente decapitados por Cristo, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Muchos van a decir, ¿ves que habla de la bestia? Esto es en el futuro. Pero es que la bestia en Apocalipsis, a mí me da risa porque muchos dicen que va a ser una computadora y un montón de cosas. Y me da risa porque más adelante dice que la bestia va a ser echada en el infierno. Es decir, Dios va a echar la computadora en el infierno entonces. ¿Ah? Esta palabra decapitados, como ustedes ven ese circulito rojo, eso que aparece ahí es el análisis gramatical de la palabra griega. De la palabra griega pepelekismenon, decapitados, está en tiempo perfecto. Es decir, eso se refiere a un estado en el que queda algo como resultado de una acción que se completó en el pasado. Como que yo les digo, hermanos, hace 3 días me resfrié. Estoy diciendo que estoy resfriado en el presente. Aunque me resfrié en el pasado, hace 3 días, estoy diciendo que estoy resfriado.
porque no he hablado de su término. Eso quiere decir, mi hermano, que esas almas que están decapitadas y que están reinando con Cristo, los cuerpos de ellos en la tierra todavía están decapitados. Y note que hace énfasis en que son almas, no cuerpos. Es decir, están reinando las almas con Cristo. No ha habido una resurrección. No ha habido una glorificación del cuerpo y ya ellos están con un cuerpo glorificado en el cielo. Son las almas y volvieron a la vida. Ya vamos a terminar, faltan solo 4 diapositivas. Y volvieron a la vida. Los premilenaristas dicen que estos dos vocablos que salen, volver a la vida, dice en el verso, ahí en Apocalipsis 20, en el verso 4, en la última parte, dice, y vivieron. Y después el 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Entonces dicen, vivieron, regresaron a la vida, hubo una resurrección, dicen los premilenaristas. No podemos decir que es un reinado espiritual en el cielo porque Apocalipsis dice que vivieron, volvieron a la vida, es una resurrección, no puede ser un reinado espiritual en el cielo. Pero veamos, solucionemos este problema. Ajá. Está hablando... O sea, ellos dicen, hay 2 resurrecciones, ¿verdad? Porque dice, y vivieron, y después los que vivieron después de los 1000 años. Pero ellos dicen, son resurrecciones literales, resucitaron. Vean lo que dice Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Eso fue lo que les dije ahorita. Vea usted cómo Apocalipsis 6, del 9 es la misma imagen de Apocalipsis 20. Y la mayoría de teólogos están de acuerdo en que los textos se refieren a las mismas almas. Y se les dio a cada uno de ellos vestidura blanca y se les dijo que descansaron un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de los consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Se les concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera la muerte a todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, 15. Se está hablando de la persecución y de la muerte que se hace contra todos los cristianos que no adoraron a la bestia. Solo le voy a decir un paréntesis para decirle algo. ¿Sabe cómo le decían los judíos de ese tiempo a Nerón? Entonces, cuando Juan habla de la bestia, ¿quién cree usted que tenía en mente? A Nerón. Seguimos, vea. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los intérpretes premileniaristas, tanto dispensacionalistas como no dispensacionalistas, opinan que estas palabras describen una resurrección literal y física entre los muertos, por lo que encuentran en este pasaje pruebas de un reinado terrenal de 1000 años que vendrá después de la segunda venida. Pero veamos el problema. ¿Qué hacen los premileniaristas entonces con la resurrección del verso 11 y 13? En el verso 11 y 13 de Apocalipsis, vea lo que dice. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y los que estaban sentados en la tierra, y los que estaban sentados en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Vi entonces los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los libros según las cosas. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, en el 11 y 13 tenemos una resurrección. Entonces, si ellos dicen que hubo una resurrección en el milenio, ahí es donde les digo, ellos tienen 4 resurrecciones, mis hermanos. 4, de las que Pablo no habló, de las que Pedro no habló y de las que Jesús no habló. Todos ellos hablaron solo de 2 resurrecciones. Entonces ellos, para hablar de 4 resurrecciones, no tienen otros textos para ampararse en esas 4 resurrecciones. Ese es un problema que tienen ellos. Entonces no puede estar hablando de resurrecciones literales, de físicas. Los premileniaristas ocupan
que lo que se describe en el verso 11:13 es la resurrección de los incrédulos, dicen ellos. Y dicen que esto ocurre después del milenio, ya que la resurrección de los creyentes ha ocurrido antes del milenio. Entonces, esta resurrección después del milenio es de los malos. Pero entonces vea qué problema tienen los premileniaristas con esta posición, con San Juan 5, 28, 29. Dice, porque vendrá hora cuando los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, Jesús mismo dice que va a haber una resurrección en donde los buenos, los que hicieron lo bueno, van a ser recompensados para lo bueno, y los que hicieron lo malo van a ser condenados. Entonces, ¿por qué los premileniaristas dicen que la resurrección de Apocalipsis 20, 11 y 13 es una resurrección solo de malos y de condenación de malos? Si Jesús dice que en esa resurrección van a ser juzgados los buenos y los malos. ¿Me entiende? Tienen un problema ahí, los premileniaristas. ¿Cómo entender entonces si volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años? Juan los ve vivos, pero no corporalmente, sino viviendo con Cristo en su reino. Ahora, muchos dicen, eso no me suena mucho. Sigamos, vea lo que dice. Pues de ambos lados, dice Pablo, me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con usted, con Cristo, pues me es mucho mejor. Le está dando Pablo una importancia más grande a un estado espiritual que estar vivo. Es decir, Pablo sabía que él iba a morir y iba a estar presente con Cristo. Y él dice, me siento apremiado. Es decir, Pablo le da mucha importancia a ese estado espiritual en el que él iba a estar cuando muriera. 2 Corintios 5:8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y habitar con el Señor. Nuevamente le da importancia a ese estado espiritual. Pablo destaca en estos textos el estado entre la muerte y la resurrección, es decir, el estado espiritual en donde van a estar con Cristo en el cielo. Vea lo que dice Lucas 20:37, pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó cuando Jesús está hablando con los fariseos. En aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Estaban Abraham, Isaac y Jacob espiritualmente en el cielo cuando Jesús dijo esa respuesta, ¿sí o no? Amén. Pero Jesús viene y dice que Dios es Dios de vivos y que ellos viven para Él. Viven, están vivos. Entonces, cuando Apocalipsis 20 dice y vivieron, no se puede estar refiriendo a una vida espiritual como la que tenían Abraham, Isaac y Jacob, porque Jesús dice que ellos viven para Él, sino están vivos para Él. Entonces podemos hablar de una vida de vivir espiritualmente en el cielo, y no necesariamente vivir se está refiriendo a vivir físicamente. Es decir, lo que les estoy enseñando son textos en donde a los que están espiritualmente se les llama vivos y que viven. No solamente se refiere vivos o que viven a los que resucitan corporalmente. A los dos se les llama vivos y que viven, ¿verdad? En los dos estados. Tiempo presente, viven, en el griego esas dos palabras, si no vivos y que todos viven, está en tiempo presente, lo que indica que la resurrección en el cuerpo va a ser para el futuro. Porque cuando Jesús dice que ellos viven, está refiriéndose espiritualmente. Las almas. Ajá. Y están en tiempo perfecto, en tiempo presente, perdón. Eso indica que va a haber un tiempo en donde ellos van a resucitar. ¿Por qué la llama la primera resurrección entonces? ¿Cómo entendemos eso? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Protos, primera, el vocablo griego es protos. ¿Qué quiere decir protos en el griego? Dice Hebreos 8:7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, aquel primer pacto, primer protos, usa el mismo vocablo que Apocalipsis 21, del 1 al 2.
Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El primer hombre, primer protos, el mismo vocablo griego. ¿A qué se refiere protos? ¿Se está refiriendo al primero de otro montón? No. En el griego, protos se usa de contraste. El primero, pero usándolo en contraste con otra cosa. Por eso, en el 2021, usa protos para contrastar la tierra nueva con la tierra vieja. Por eso en Hebreos 8:7 usa protos para contrastar el viejo pacto con el nuevo pacto. Por eso en 1 Corintios 15:45 usa protos para contrastar al Adán carnal con el Adán espiritual. Protos se usa para expresar contraste, no para hablar de la primera de otra serie de resurrecciones. Entonces, cuando se habla, esta es la primera resurrección, está contrastando la resurrección espiritual con la resurrección carnal, del cuerpo, física. Y la última, ya para terminar. Cuando el Cordero abrió el quinto sello y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaron un poco de tiempo, un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Apocalipsis 24, vi también tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia en su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Las almas de los mártires muertos que se describen en Apocalipsis 6, del 9 al 11, aparentemente están conscientes de tal forma que ellos pueden hablar. Por eso le piden a Dios justicia, a Jesús justicia, y se les da una vestidura blanca y se les dice que descansen. La vestidura blanca y el descanso sugieren que están disfrutando de un tipo provisional de bienaventuranza, un anticipo de una resurrección final. Esto se parece mucho a la situación de las almas descritas en el mismo capítulo 20, de las que se dice que vivieron y reinaron con Cristo mientras esperaban la resurrección del cuerpo. Paralelismo. Lo que se habla en Apocalipsis 6, 9 al 11 es lo que están viendo desde la tierra, y Apocalipsis 20 es lo que se está contemplando ya desde el cielo. Entonces Apocalipsis no habla de muchos eventos, sino habla de un mismo evento en 7 secciones. Entonces, mis hermanos, hay muchos textos, hay mucha Biblia para poder decir y poder amparar, como lo vimos, de que el reino del que habla Apocalipsis empezó con la ascensión de Jesús al cielo y que las almas están reinando con Cristo.